¿Qué es la democracia? ¿Cómo se define esta? ¿Cuáles son sus implicaciones? La democracia se ha convertido en una palabra de uso común y universal en todas las partes del mundo. Y comúnmente hablamos de democracia sin detenernos a preguntarnos exactamente qué significa y cómo podemos usar ese concepto para saber si algunos países son democráticos más menos que otros países. El día de hoy vamos a platicar sobre los componentes de la democracia y voy a compartir con ustedes varias definiciones sobre este concepto. Platicaré de 4 maneras de enfocar el significado de la democracia. Uno, que es la del significado, su origen etimológico. La segunda es una definición minimalista de la democracia. La tercera es una definición procedimental de esta. Y finalmente vamos a hablar de un enfoque sustantivo de la democracia. Pero empecemos con el tema de la definición etimológica, que es la más simple y la más citada, que es: democracia es el gobierno del pueblo, porque efectivamente del griego demos y kratos es el gobierno del pueblo. Esto en realidad nos dice poco, porque cuando en Grecia antigua, de donde proviene este concepto de la democracia, se empezaron a practicar algunas formas de esta, en realidad se trataban de comunidades muy pequeñas. El gobierno del pueblo, por lo tanto, era algo funcional, porque las personas podían reunirse en la comunidad, en la plaza pública, a tomar decisiones de forma directa. De hecho, la democracia en la antigua Grecia era una democracia de participación directa donde las personas podían opinar, decidir en asambleas relativamente pequeñas. Claramente ese gobierno del pueblo que existía en la antigüedad es algo impracticable en las sociedades modernas, tanto por su tamaño como por la división del trabajo, por otras razones que no vale la pena detallar. Pero esta es la primera definición: el gobierno del pueblo. La segunda definición es una definición que se conoce como minimalista. Y el objetivo de esta definición minimalista de la democracia es que podamos distinguirla con 2 características fundamentales. Una de ellas es que haya competencia. Eso es, que haya más de un partido político o más de un candidato que estén compitiendo por el acceso al poder político. La competencia. Claramente nos podríamos poner a distinguir qué tipo de competencia, cuáles pueden ser sus características, y eso lo haremos en el tercer enfoque de la democracia. Pero en este momento baste decir que si hay una competencia entre más de una parte, sea partido, sea candidato, sea organización, es el primer requisito de la democracia. Y el segundo requisito en esta definición minimalista es que haya inclusión, es decir, que haya más gentes que puedan participar, que todos aquellos que quieran competir puedan ser tomados en consideración, que aquellos que quieran votar puedan hacerlo, es decir, que haya participación, inclusión de la comunidad. Esta definición minimalista de la democracia, como ustedes verán, simplifica la realidad. Esta se debe básicamente a un politólogo americano, Robert Dahl, que creó el concepto de poliarquía. Y en este concepto de poliarquía decía que había 2 dimensiones bajo las cuales definir la democracia, y eran estas que acabo de mencionar: competencia e inclusión. El tercer enfoque para platicar o saber si hay un tema de democracia es el enfoque procedimental. Y aquí es importante distinguir que lo que este enfoque trata de decir es que siempre y cuando la democracia como forma de gobierno siga un concepto de requisitos de procedimiento, hay democracia. No importa el resultado de esos procedimientos. Lo que importa es que haya ciertas características que cuando uno las revisa, si están presentes estas características, luego entonces hay democracia. ¿Cuáles son estas características que vamos a discutir una por una? Son 5 características. Uno es que haya Estado de Derecho, la segunda es que haya participación, la tercera es que haya competencia, la cuarta es que haya rendición de cuentas vertical y la quinta característica dentro de esta dimensión
procedimental de la democracia es que haya rendición de cuentas horizontal. Si estas 5 características que acabo de mencionar están presentes en un sistema político, luego entonces ustedes podrían decir que este sistema político, desde el punto de vista procedimental, es una democracia. Ahora bien, lo que yo voy a hacer ahora con ustedes es platicar de cada una de estas 5 características para ir viendo cuál es el significado de cada uno de ellos. El primero de estos requisitos de la democracia procedimental es que haya Estado de Derecho. Y este término Estado de Derecho es otra de estas terminologías que usamos todos los días, pero en realidad en ocasiones muchos de quienes la usan lo hacen como una repetición y es muy importante tener con claridad qué significa que haya Estado de Derecho. Primero, implica que haya un sistema de normas escritas, que sean conocidas por todos, que estén promulgadas por una autoridad constituida. Esto es muy importante porque no puede haber Estado de Derecho si el conjunto de normas solamente la conoce el monarca o el presidente, o no puede haber Estado de Derecho si la gente no conoce a partir de cuándo entra en vigencia un conjunto de normas. Segunda característica es que debe haber sanciones para su incumplimiento y que es importante que estas sanciones sean proporcionales, sean razonables, sean conocidas y que las sanciones sean aplicadas por una autoridad imparcial que las aplique en caso de que alguien viole la normatividad. La tercera característica de un Estado de Derecho es que no sea retroactivo, es decir, que una norma aplica a partir de que es promulgada, pero no puedes tú aplicarla hacia atrás en el tiempo porque eso estaría afectando derechos adquiridos de personas. Imaginen que ustedes son profesores universitarios, se dedican a esa profesión, como es mi caso, y de repente surge una ley que dice que todos los profesores universitarios serán sancionados por ejercer esa profesión. Y entonces la aplican 20 años para atrás. Estoy poniendo un ejemplo muy simplista, pero simplemente quiero ilustrar que tiene que haber el principio de no retroactividad. Otra característica del Estado de Derecho es que tiene que ser universal, es decir, tiene que aplicar a todos. Tú no puedes hacer una ley que diga esta ley solamente aplica a cierto segmento de la población y no a otra. Claramente esto es un asunto fundamental. El Estado de Derecho implica una aplicación universal para todos. De ahí la frase conocida de que nadie puede estar por encima de la ley. Es decir, la ley una vez establecida debe ser universal para todos. Y esto se vincula a otra característica del Estado de Derecho, que es el tema de que debe haber igualdad de todos ante la ley, que no puede haber razón ni económica, ni política, ni de raza, ni de religión que haga que unos tengan un acceso privilegiado ante la ley. Aunque desafortunadamente en muchos países del mundo, incluido México, hay un acceso selectivo a la ley, es decir, comúnmente quienes más recursos tienen un acceso privilegiado, un trato privilegiado. En el ideal, el Estado de Derecho requiere un acceso parejo de todos ante la ley. Este es un asunto fundamental del Estado de Derecho. Y finalmente, otra característica del Estado de Derecho es el tema de que debe haber un proceso de revisión o de impugnación. Es decir, si una autoridad me impone a mí una sanción por haber dado clases como profesor universitario, yo puedo alzar la mano, ir ante una autoridad revisora, que puede ser una corte, un tribunal, y decirles, creo que se me violaron los derechos, y que haya un revisor externo a la autoridad que pueda revisar si esa autoridad me aplicó correctamente la ley. Estas son las principales características de la primera dimensión de la democracia procedimental, que es el Estado de Derecho. Y claramente para que esto aplique se requiere una burocracia capacitada que pueda aplicar la ley. En ocasiones se requieren policías profesionales, porque las policías profesionales son aquellas que van, hacen investigación y permiten la aplicación de la ley.
también requiere una ciudadanía informada, una ciudadanía responsable, una ciudadanía que esté dispuesta a cumplir la ley o a someterse a la aplicación de sanciones en caso de incumplirla. Y esto requiere claramente el principio de que la Constitución es suprema ante todos. Ahora vamos a pasar al segundo aspecto o al segundo componente de la democracia desde un punto de vista procedimental, que es el tema de la participación. La participación de la gente es fundamental para que haya una democracia desde el punto de vista procedimental. ¿Y qué requiere una democracia para que esto ocurra? Que la gente pueda votar, pueda organizarse, pueda formar organizaciones de ciudadanos, de colonos, que pueda protestar, este es un tema muy importante dentro de los márgenes de la ley, expresar su desacuerdo con decisiones de los gobernantes, que pueda luchar por sus causas, que pueda acudir ante las autoridades, que pueda expresar deseos y tratar de influir en los procedimientos legislativos para lograr sus objetivos y que en general pueda participar en el proceso de toma de decisiones. Todos estos conceptos de participación van mucho más allá del concepto típico de que participas cuando vas a votar. Si bien es cierto que la democracia requiere que ese acto fundacional que es votar se ejerza, es necesario que la democracia en su forma de participación se expanda e incluya muchos de estos aspectos de la participación que acabo de mencionar. En países como México, la tasa de participación electoral ronda aproximadamente el 60% en elecciones presidenciales, pero luego se te cae como a 45% cuando hay elecciones intermedias o elecciones de gobernador. México no tiene un sistema de voto obligatorio y estas tasas de 45-60% promedio son tasas que se observan en buena parte de los países del mundo. México debiese, sin embargo, tratar de expandir su participación política a otros aspectos en los cuales nosotros en México somos muy escasos. Pocas personas participan en protestas, pocas personas tratan de influir a su diputado o diputada, pocas personas participan en las decisiones de la comunidad, pocas personas exigen o se quejan por la calidad de los servicios públicos, por decisiones que toma en cuenta su ayuntamiento. Y este tipo de participación es fundamental para que la democracia tenga mucha mayor calidad. Ahora bien, hay algunos aspectos que son obstáculos para la participación. ¿Cuáles son algunos de ellos? Primero, que haya inequidad en una sociedad. Si en una sociedad, como puede ser la mexicana, hay gente muy rica y gente muy pobre, claramente hay una diferencia de acceso a la participación. No es lo mismo la participación que puede tener una persona que puede dedicar horas y horas a expresar sus puntos de vista políticos con conocimiento, con información, que alguien que tiene que trabajar 2 turnos diarios, que probablemente no sepa leer y escribir. No hay comparación de la participación que ambas personas pueden tener, de tal forma que la desigualdad claramente limita la participación. Esto tiene mucho que ver también con el tema educativo. Cuando hay bajos niveles educativos en una sociedad, es difícil que unos participen igual que participan otros. Otro tema tiene que ver con el tema de qué tipo de cultura política tiene uno. Sociedades como la mexicana tienen un grado de conformismo o apatía que es muy peligroso y muy dañino para la participación. Segmentos amplios de la población que consideran que los demás deben tomar las decisiones, indiferencia, conformismo, falta de voluntad y falta de deseo de poder cambiar las cosas, y esta apatía sin duda es un problema para el tema de la participación de la gente. Y finalmente, otro aspecto que es malo es el tema de la violencia. Cuando hay sociedades violentas, donde hay crimen, donde hay homicidios,
claramente eso limita la participación de la gente por un asunto de miedo, de querer evitar la violencia de otros, y claramente este es un obstáculo a la participación. El siguiente elemento de qué constituye una democracia bajo el aspecto procedimental y que ya mencionamos hace rato es otra vez el tema de la competencia, que tiene que ver con el asunto de que haya competencia entre partidos. Pero voy a tratar de detallar más que define la competencia. No solamente es que haya dos partidos o dos candidatos al menos, significa que haya reglas para que compitan. Que haya reglas que establezcan procedimientos. Por ejemplo, en México hay una ley electoral que establece que aquellos que quieran ser candidatos tienen que registrarse, tienen que cumplir ciertos requisitos, establece cuáles son las formas, cómo se puede formar un partido político, establece los requisitos para ser candidato, establece cómo se deben financiar las campañas, establece cuáles deben ser las reglas de equidad. En fin, la competencia es un asunto que requiere reglas, y todos los países han pasado por procesos para tratar de definir cuáles son las mejores reglas, porque en ocasiones puede haber competencia desde el punto de vista numérico, que haya 2, 3, 5, 8 candidatos, pero que esa competencia sea ficticia o restringida en la medida en que no hay reglas de piso parejo. Es decir, uno tiene todos los recursos para competir y los demás tienen pocos. Y cuando hay estas diferencias abismales, en realidad puede haber muchos participantes, pero en los hechos la competencia es muy escasa. De tal forma que la competencia también requiere ciertos requisitos, ciertos principios, ciertas características para que sea una competencia real. La cuarta característica de la democracia desde el punto de vista procedimental es que haya rendición de cuentas vertical. ¿Y qué tiene que ver esto de la rendición de cuentas vertical? Tiene que ver con el hecho de que las elecciones, en un sentido amplio, sean un instrumento de la gente para premiar o castigar a sus gobernantes. Cuando las personas vamos a votar, lo hacemos con una recordación de lo que han hecho quienes ostentan el poder u otros que quieren ser candidatos. Pensamos cómo ha sido el gobierno, pensamos cómo va su partido, pensamos cómo van los otros partidos, quiénes son sus candidatos, las biografías de esas personas. La forma que las elecciones deben ser un instrumento de exigencia a quienes gobiernan. Cuando hay reelección, por ejemplo, como es el caso de México recientemente, claramente aquellos legisladores en funciones van y piden el voto y la gente puede saber si hicieron bien o no hicieron bien su trabajo. Aunque en México no hay reelección presidencial, claramente el hecho de que un presidente de un partido haga bien su trabajo o haga mal su trabajo hará que la gente vote o no vote por ese partido político. Y en ese sentido, votar debe ser un instrumento de rendición de cuentas vertical. Vertical en el sentido de que los gobernantes se someten al escrutinio de la población, haciendo un símil de la conexión entre gobierno y sociedad. Y este tema de la rendición de cuentas vertical es un asunto muy importante. Y finalmente, el otro aspecto muy importante es que haya rendición de cuentas horizontal. ¿Y qué tiene que ver la rendición de cuentas horizontal? Es aquella que se da entre poderes de gobierno. Así como la gente que vota lo hace exigiendo cuentas a los que gobiernan, los gobernantes en funciones deben ser vigilados por la Corte, que debe vigilar la legalidad de los actos del gobierno, por el Congreso o Poder Legislativo, que debe controlar el ejercicio del poder, de tal forma que los gobernantes no solamente están sometidos al escrutinio de la sociedad mediante el voto, sino al escrutinio de los otros poderes. La democracia procedimental o la democracia liberal que nosotros construimos en México en las últimas décadas parte del principio de que el poder público debe ser acotado, debe ser restringido, debe ser revisado. Y por eso la rendición de cuentas es en el fondo que haya un sistema de pesos y contrapesos para que ningún poder público predomine en exceso sobre los demás.
según los principios de la democracia representativa o la democracia liberal, cuando un poder tiene exceso de poder, cuando un gobernante tiene exceso de poder y no es sometido por los otros dos, tiende a abusar del poder. Y por eso esta preocupación porque haya una rendición de cuentas horizontal. De tal forma que todos estos elementos que acabo de enumerar constituyen en su conjunto Estado de Derecho, participación, competencia, rendición de cuentas vertical y rendición de cuentas horizontal son los elementos principales para que haya democracia desde el punto de vista procedimental. La cuarta forma para entender los componentes de la democracia es la democracia llamada sustantiva. Y la democracia sustantiva básicamente trata de entender si los conceptos fundamentales de la democracia, que es la libertad y la equidad, están presentes en una polis. Y básicamente el primer concepto se refiere a las libertades civiles y políticas. Recuerden ustedes que la democracia, en su concepción liberal, básicamente existe como una forma para defender la libertad de las personas. E inclusive el tema del sistema de pesos y contrapesos y de la rendición de cuentas son mecanismos para proteger al individuo del poder coercitivo del Estado. En la democracia liberal hay una preocupación constante porque Leviatán, o sea, el Estado, se engolosine, se extrapole, sea rebasado y pueda empezar a restringir las libertades de las personas. Por eso es que hay una preocupación muy importante con tratar de evitar que eso ocurra. Por eso la democracia, desde un punto de vista sustantivo, está preocupada principalmente con el tema de las libertades civiles y políticas. ¿Cuáles son las libertades o derechos civiles y políticos? Los derechos políticos tienen que ver con los derechos a votar. Y cuando digo derecho a votar, nos parece algo común y corriente, pero la lucha por el derecho a votar es una lucha que lleva 100 o 200 años, que llevó apenas hace 50 o 60 años a que en México se le diera poder de voto a las mujeres, por ejemplo. En muchos países del mundo, por cierto, hay una discusión sobre si los reos que no han sido sometidos a una pena ratificada por un juez debiesen o no votar. Incluso hay quienes piensan que las personas que han sido sentenciadas, si queremos que sean rehabilitadas y sean nuevamente entrenadas para ser parte de la polis, deben o no votar. Pero el hecho es que el derecho a votar es un derecho fundamental, el derecho a organizarse, el derecho a ser votado, no solo a votar, sino a ser votado, el derecho a formar partidos políticos, etcétera, etcétera. Esos son los derechos políticos. Pero hay también una serie de derechos civiles que tienen que ver primero con la libertad de las personas, con la libertad o el derecho a tu seguridad e integridad física y tu derecho a la privacidad. Tiene que ver con la libertad de pensamiento y tiene también que ver con la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información. Por ejemplo, el tema del acceso a la información es un derecho que tiene en México no más de 20 años. Y esto es un proceso en marcha de una sociedad que ha venido avanzando en este tiempo. Tiene que ver también con el derecho a la libertad de religión, de creencias, de asociación, de formar sindicatos, partidos, como ya dije, la libertad de movimiento en cualquier territorio del país, la libertad a residir, la libertad de empleo, a trabajar en donde uno guste, y la libertad a un debido proceso cuando uno enfrenta un recurso legal, un proceso penal. La libertad al debido proceso es parte fundamental de una democracia. Y finalmente hay algunos derechos económicos que tienen que ver el derecho a la propiedad privada, que es una forma de una libertad de expresión. Tiene que ver con el tema de un derecho al pago justo
por la actividad que uno desarrolle, tiene derecho a las negociaciones colectivas cuando uno trabaja en una empresa. Y todo esto, todos estos derechos políticos, civiles, económicos, son parte sustancial de una democracia. Si existen estos derechos civiles y políticos, si se ejercen, si existen los recursos para que sean realizables, no solo que estén en la ley o en la Constitución, sino que sean realizables, entonces tenemos el primer elemento de una democracia sustantiva. ¿Cuáles son los obstáculos que pueden restringir el ejercicio de los derechos y las libertades civiles, políticas y económicas? Primero, que las cortes, los poderes judiciales estén corrompidos o que no estén integrados por personas capacitadas e independientes. Segundo, las policías. Las policías en muchas sociedades contemporáneas se han vuelto en un ejercicio opresivo de las libertades de las personas. Y las policías y las fuerzas armadas pueden ser actores que restrinjan estas libertades, estos derechos civiles y políticos. En algunos países también los gobiernos usan derechos y poderes de emergencia. Eso significa que ante un desastre, ante una crisis económica, los gobiernos se autoasignan la capacidad de poder gobernar por decreto. Y estos poderes de emergencia, por ejemplo, para combatir el terrorismo, para combatir crisis económicas, para combatir crisis sanitarias, en ocasiones llevan a que los gobiernos se extralimiten y acaben por violentar las libertades de las personas. Y también la discriminación por razones religiosas, de género, sexuales. Estas también constituyen formas de restringir y vulnerar estos derechos civiles y políticos. Y finalmente, el segundo componente de la democracia sustantiva es la equidad. La equidad significa que todos tengamos recursos equiparables para poder ejercer nuestros derechos que acabo de mencionar. Eso requiere sociedades más igualitarias en cuanto a ingreso, donde haya un piso parejo en materia económica, en materia de acceso a salud, en materia educativa, que los ciudadanos puedan tener diferencias, pero que haya un piso parejo para que haya una capacidad de las personas para ejercer sus derechos y sus libertades. Esto requiere claramente parámetros igualitarios. Y desafortunadamente en muchas sociedades del mundo, incluida la mexicana, las disparidades son abismales. Y eso limita enormemente la posibilidad de que una democracia sea definida de forma sustantiva, al carecer de los elementos de equidad para poder ejercer derechos y libertades. Hasta ahora hemos tratado de definir a la democracia a través de 4 dimensiones. La dimensión etimológica, segundo, la dimensión minimalista, tercera, la dimensión procedimental y 4, la dimensión sustantiva. Sin embargo, si ustedes reflexionan sobre nuestra conversación que hemos tenido en los últimos 20 o 30 minutos, se darán cuenta todas estas son discusiones, mayormente sobre procedimientos, insumos, toma de decisiones, pesos y contrapesos, pero poca referencia se hace al resultado final que obtiene el habitante, poblador de una sociedad. Ciertamente hablamos de libertades y este es un tema fundamental. Son bienes intangibles que son fundamentales para la felicidad de las personas, su satisfacción cotidiana, las libertades civiles y las libertades políticas, fundamental. Pero ahora quiero pasar, para terminar esta charla, a hablar sobre la medición de la democracia a través de sus resultados. Algunos le llaman calidad de la democracia, otros le llaman responsividad de la democracia frente a ciudadanos. Para esta charla hablemos de qué tipo de calidad democrática tiene un gobierno respecto a sus resultados. Y vamos a platicar de algunos de estos indicadores porque finalmente, además de buscar libertades,
Las personas eligen a un gobierno democrático por sus resultados concretos en la vida cotidiana de personas como tú o como yo. No buscan una discusión filosófica como la que estamos teniendo, sino simplemente quieren saber si el gobierno funciona o no funciona para sus necesidades. Así es que es posible claramente ahora pasar a la discusión de qué nos da la democracia, y voy a platicarles algunos elementos que básicamente hacen referencia ya al desempeño de los gobiernos electos democráticamente. Muchos le llaman a esto la medición de la calidad de la gobernanza o un análisis de gobernanza democrática. Pero platiquemos de uno de ellos. Uno es el tema de control de la corrupción. ¿Son los gobiernos democráticos más capaces para combatir la corrupción? Si nosotros hacemos un análisis de cómo ha sido el caso mexicano durante los primeros 15 años de la alternancia, digamos entre 2000 y 2015, todos los indicadores muestran que la corrupción en México aumentó en ese periodo. Así es que en este indicador uno parecería pensar de que la democracia mexicana no ha funcionado para contener este problema. Control de la corrupción. Y entonces habría que preguntarnos qué es lo que ocurrió, por qué un proceso de democratización no produjo una disminución, al menos hasta ahora, de la corrupción en México. El segundo tema para medir la calidad de la gobernanza democrática es el tema del crecimiento económico. ¿Son las democracias más proclives a generar crecimiento o menos proclives a hacerlo? Que finalmente el crecimiento económico es un insumo para la generación de riqueza, de oportunidades de empleo, y si otras instituciones funcionan bien, para mayor igualdad. Esto no necesariamente es el caso. Hay muchas sociedades que crecen pero no distribuyen bien. Pero lo que es cierto es que si no creces no puedes distribuir nada. Por eso es la importancia de evaluar a las democracias a partir de su capacidad para generar crecimiento. Una tercera manera de evaluar la calidad de los gobiernos electos democráticamente es el tema de la inflación. La inflación es un indicador clave para generar certeza, estabilidad y ver si son capaces de hacerlo. La inflación, que es un indicador cotidiano de la forma como funcionan los gobiernos. Una cuarta manera es la creación de empleo. El empleo es una de las formas más rápidas, directas de llevar bienestar a las familias. Empleo bien pagado, empleo digno, empleo bien remunerado. ¿Y qué tanto se crea o no se crea empleo? Sobre todo si es empleo registrado con seguridad social. Un elemento fundamental que todos los votantes demandan como una de las principales exigencias a sus gobernantes. Otro tema es el tema de la pobreza. Las democracias generan más o menor pobreza. Las democracias son más eficaces para combatirla o no. Y este es otro tema. Hay afortunadamente indicadores para tratar de medir los niveles de pobreza en la sociedad, los niveles de desigualdad, pero este tema es fundamental. Y otros dos temas muy relevantes. Uno es la calidad de la educación pública, la que tiene que impartir el gobierno. ¿Tienen buena educación las democracias? ¿Estamos educando a nuestros niñas y niños para el futuro, para trabajos dignos, para ejercer sus derechos políticos y sociales, para ser buenos ciudadanos o no? Este tema de la educación es fundamental. Y finalmente el otro indicador para saber la calidad de la democracia o de los gobiernos electos democráticamente es el tema de la seguridad de los ciudadanos, de la violencia, de los homicidios, de la extorsión. ¿Qué tan libres nos sentimos en la comunidad? ¿Cuánta protección hay de nuestra integridad física y de nuestras familias? ¿Qué tan hábiles han sido los gobiernos para combatir a los delincuentes, al crimen organizado, a los extorsionadores? Ese tema es fundamental, y si pensamos en el caso de México es otra pregunta. ¿Qué ha ocurrido? Que durante el proceso de democratización también hemos vivido un proceso de mayor violencia, y este tema es otro tema fundamental. De tal forma que con estas reflexiones que acabamos de hacer pueden ustedes ya empezar a reflexionar de dos temas fundamentales. Uno es ¿cómo sabemos si un país es democrático y cómo sabemos qué tan democrático es o no es un país? Y ustedes pueden aplicar
esta serie de características o conceptos que acabo de comentar para ir haciendo una revisión y saber qué elementos tiene o qué elementos carece un país. Y el segundo tema son los resultados de estos últimos elementos que les di sobre el control de la corrupción, el crecimiento económico, la inflación, la creación de empleo, el combate a la pobreza, la educación y la seguridad de los ciudadanos. ¿Cómo vamos en México? ¿Cómo han respondido los gobiernos electos democráticamente en los últimos 20 o 30 años? Y sobre todo ver por qué en algunos de estos aspectos funciona y en otros aspectos no funciona. Y creo que además a ustedes que son parte de un partido político, les puede ayudar a pensar cómo pueden plantear ofertas políticas para sus electores. Muchísimas gracias.